días, tardes, noches, según la hora que vea esto, instructor. Mi nombre es Andrés Felipe Gutiérrez Vera y esta es la explicación de mi trabajo del taller que hicieron de esta semana, pues según los métodos que usted nos solicitó que hicieran. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, el primer método pues ya estaba solucionado en el Notion que usted nos envió, pero pues igual se lo explico. Lo que hace es este método es con el ciclo for o el bucle for llevar el conteo y el valor de cada elemento que corresponde a este arreglo, al arreglo de números, y luego pues sencillamente lo va imprimiendo junto con un espacio para luego imprimirlo por completo. El segundo método para encontrar el número mayor consiste en qué? Consiste en, primero que todo, inicialicé una variable la cual llamé mayor, y pues esta variable va a llevar el número del elemento, no el valor sino el número del elemento. Es decir, si son 10 elementos, entonces, como ustedes saben en los arreglos, no empieza en 1, empiezas en 0. Entonces este va a llevar es el valor el número del elemento, ¿cierto? Y bueno, luego se inicializa un bucle for o un ciclo for, donde aquí se plantea una condición, y es que si num, la variable num que crearé aquí dentro del ciclo, es mayor que el valor mayor, la variable mayor, entonces lo que tenga mayor va a ser reemplazado inmediatamente por el valor de num. Esto se va a ejecutar sucesivamente hasta completar todos los elementos del arreglo, y pues va a retornar lo que tenga mayor, que en este caso tendría que retornar 9. Public static para calcular el promedio. Bueno, aquí se inicializa una variable la cual va a ser suma, ¿cierto? Entonces, bueno, se inicializa la variable que va a ser suma. Esta es la que va a llevarnos la sumatoria de todos los valores contenidos en el arreglo. Entonces lo que hace esto es, mediante el ciclo for, ¿cierto? Entonces, conforme va avanzando en el ciclo, suma y se le va agregando el valor de números sustantivamente. Es decir, como aquí empieza, arriba empieza en 5, entonces así empieza en 5, luego se le suman 2, luego se le suman 8, es decir, ya vamos en 15, luego 1 van 16, luego 9 van en... y así sucesivamente. Luego, una vez terminado de recorrer todo el arreglo, se les toca retornara, primero que todo convirtiendo, pasándolo de entero a un double, a una variable, no variable no, sino a un decimal, el valor de suma, y dividiéndolo por la cantidad de elementos del arreglo. Para el método de invertir el arreglo, sí, hice lo mismo, declaré una variable la cual es n, ¿cierto? Sí, sé que debí nombrarlas bien nombradas, como no se ha especificado, pero pues por economía y por... Eso sí, sinceramente fue por descuido, más que todo. Las nombré así de una manera más sencilla, y pues para la manera en el momento de utilizarlas más adelante era más sencillo. Entonces lo que hice fue lo siguiente:
pues declaré la variable n, la cual va a tener la cantidad del arreglo, ¿cierto? Y con el ciclo for lo que hice fue entonces, mientras la variable i sea menor a n, y es como el contador, sea menor a n, es decir, a la cantidad de elementos que tengo en el arreglo, dividido en 2, es decir, tiene 9 arreglos, sería 4.5, ¿cierto? O en este caso sería 4. Va a ir sumando. Luego, dentro de ese ciclo, dentro del ciclo, lo que hice fue declarar una variable a la cual la llamé temp, y pues se inicializa en el arreglo según donde esté. Entonces, es decir, como el arreglo está en 0 en este momento, en la primera iteración, aquí temp va a estar en el elemento 0. Entonces, a ese elemento, ¿cierto? A este elemento, a la casilla del arreglo donde estaba ese elemento, lo voy a nombrar elemento, perdón, le voy a restar. Bueno, lo primero que todo va a ser igual a la cantidad de n, ¿cierto? Que va a ser la cantidad de arreglo, menos 1, menos el valor que tenga en ese momento i. Luego a este punto del arreglo lo voy a añadir el valor que tomó la variable temp. Para el método de ordenar el arreglo, pues utilicé un ciclo anidado que lo que hace es lo siguiente. Bueno, primero que todo, pues se inicializó la variable, ¿cierto? Que va a llevar el valor del arreglo, la cantidad de elementos del arreglo. Luego, en el ciclo for, lo que hice fue lo siguiente. Bueno, básicamente tiene la misma condición que en el ciclo que en el for anterior del método anterior, ¿cierto? Y luego, dentro de ese for externo, llamémoslo así, creé otro for interno, un for interno, donde, bueno, este no va a ser con i sino con j, y mientras j sea igual menor a n, lo que va a hacer es a n menos 1 menos lo que lleve i en ese momento. Ahí a esa j pues la va a ir sumando. Dentro del for interno, ¿qué hice? Hice una condición que si el arreglo, lo que corresponde al arreglo en ese momento, al valor de ese arreglo en ese momento, es decir, si j en este caso sería 0 y j es igual a, en el caso de 0 sería 5, ¿cierto? Es mayor a lo que tenga el elemento j más 1, ese es el elemento siguiente, es decir, en el siguiente elemento, que en este caso sería 2 si no me equivoco, si es 2, ¿qué va a hacer? Si es mayor, si iniciase una variable que fuera una variable temporal, que es la que va a almacenar temporalmente el valor, el resultado, el valor del elemento del arreglo. Entonces la variable temp va a tomar ese valor. Bueno, entonces ya después lo que hice fue al elemento del arreglo le sumé 1 para de esa manera poder pasar al siguiente elemento y sumarle lo que tenga
que tenga la variable t. Continuando con el siguiente, el de gestión de estudiantes. ¿Qué se hizo? Primero que todo, pues se creó un ciclo, ¿cierto? Así como algo no se creó un ciclo anidado, entonces va a tener otro ciclo dentro. ¿Qué hace? Primero, bueno, declaré la variable int y que va a ser igual a 0, ¿cierto? Que es como para el contador, la parte del contador. Y este i tendrá que ser menor a la cantidad de elementos que contenga la regla de estudiantes. Y pues a esto se le irá sumando conforme avanzando en el ciclo, cada vez que complete una iteración completa. Para el siguiente ciclo, en vez de hacerlo por estudiantes, pues se supone que en este caso de mostrar información del estudiante vamos a completo, ¿cierto? Lo que hice fue declarar una siguiente variable que va a decir materias, ¿cierto? Que pues en vez de llevar el conteo de estudiante, vaya a ir el conteo con la variable materias. Y esta va a imprimir, primero que todo, espacios, pues para llevar un conteo que se vea bien ordenado. Esto ya es más decorativo. Va a imprimir lo que tenga el elemento materias. En ese momento el elemento de materias, es decir, en el ciclo 0, el elemento de materias botará este, justo este solito, ¿cierto? Agregado a eso se añadirá, perdón, no botará ese, sino botará este, matemáticas. Agregado a eso se les sumarán las notas según va sumando. Entonces, según en i, lo que vaya en i, entonces en i es Ana, va a matemáticas, ¿cierto? Y mostrará este 8.5. Luego pasará en j, y en j ya no será matemáticas, sino será física, y imprimirá este. Luego en química, perdón, imprimirá este, y así sucesivamente. Una vez termine de imprimirlos todos hasta acá, 7.5 en historia, pasa a la siguiente, Carlos, y repetirá el ciclo. Bueno, ese es por ahí para calcular, para mostrar la información general de todos los estudiantes. Luego, para calcular el método para calcular los promedios es algo diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, no muy diferente, pero sí va a tener sus cambiecitos. Porque en este caso, ¿qué hace? Bueno, igual un ciclo yo traje mucho los ciclos anidados porque pues es más fácil llevar así el ciclo correspondiente a cada cosa para en este caso. ¿Qué hice? Primero que todo, bueno, se inició ese ciclo que va a llevar el conteo para la sección de estudiantes. Dentro de ese ciclo, inicializo una variable llamada suma que va a llevar el conteo de todas las materias, ¿cierto? De todas las notas de todas las materias por estudiante. Luego, pues dentro del ciclo, dentro de ese ciclo, pues se va a ir haciendo la suma y se va a ir agregando suma, normal. Luego, fuera del ciclo interno, ¿cierto? Pero aún dentro del ciclo externo, declaré una variable llamada promedio, la cual va a ser lo que tenga suma para ese punto ya una vez de cada estudiante, ¿cierto? Dividido por la cantidad de notas correspondientes ahí, es decir, correspondientes a la primera iteración, correspondientes a, en el caso de aquí primero sería a Ana. Y bueno, una vez terminado eso, pues va a imprimir el promedio de cada estudiante sustantivamente hasta que termine el ciclo de estudiantes. Para encontrar el mejor estudiante, evidentemente también se tendría que calcular el promedio, que es exactamente lo mismo,
puse exactamente lo mismo. Solo que a este le agregué algo diferente, ¿cierto? A este, primero que todo, fuera de los ciclos, le inicié fuera de los ciclos el mejor promedio, que lo puse inicialmente en -1, que también se puede poner en 0 o en algún otro número, pero eso sí, que no sea mayor a 0. ¿Por qué? Porque si se pone mayor a 0, puede que las notas aquí en el promedio, al hacerlo, nos bote un resultado 1, por ejemplo, no falta. Y si es más, y uno nunca va a ser mayor que 1, entonces no va a cambiar. Bueno, si en caso, fuera ya una vez terminado aquí la parte en la que hay el promedio, ¿qué hice? Pues hice una condicional, que si este promedio era mejor que el máximo promedio que llevaba hasta ese momento, ¿cierto? Este max promedio iba a tomar el valor que tuviera promedio. Y pues ya luego, a mejor estudiante, ¿cierto? Que es la variable que había declarado por aquí arriba, va a tomar el nombre del estudiante según corresponda al valor de ahí. Y pues ya después ya pido que me imprima todo completo en este renglón, en este de aquí. Bueno, para la última, que era para hallar la mejor materia, hice lo siguiente. Bueno, declaré 2 ciclos, 3 ciclos se pueden decir, porque el primero está anidado, ¿cierto? Ciclo anidado, y pues el segundo no. En el ciclo anidado pues va a llevar el conteo de notas, y al igual acá, y pues va a ir haciendo la sumatoria, ¿cierto? Va a ir haciendo la sumatoria según las notas. Pues esto es para llevar el conteo de las notas, de todas las notas, pero por materia, perdón. Pues para así puedes hallar en cuál materia pues fue mejor. Luego, después de fuera de este ciclo, declaré 2 variables. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Primero, uno, para hallar el promedio más alto entre las materias. Y pues segundo, pues para guardar el nombre de la materia que tuviera el mejor promedio. Una vez hecho ese ciclo, esta declaración, hice otro ciclo muy similar a este ciclo de por aquí. Bueno, sí, muy similar a esta parte de este ciclo de por aquí. Pero en vez de hallarlo en la parte de estudiante, lo hace por el lado de materias. Entonces igualmente pues halla el mayor promedio de materias, el máximo promedio y así sucesivamente. Ahora, yo sé que me se volvió, voy a mostrar el resultado en pantalla, en consola, de cada uno de los ejercicios. Primero empezamos con el taller de arreglos. Eso pues mientras carga. Entonces, bueno, primero se solicitaba que imprimiera el arreglo original 5, 2, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6. Luego que imprimiera el mayor, ¿cierto? Y pues luego que hiciera el promedio, que el mayor es 9, luego el siguiente es 5.0, pues lo que hay como decimal. Luego invertía el arreglo, ya no empezaba en 5, sino en 5, 2, 8, sino en 6, 4, 7, 3, 9, así sucesivamente hasta 5. Y luego pues ya fue la organización del arreglo, de 1 a 9, en este lado. Para este, bueno, entonces primero que todo, pues ya llego hasta arriba, ya subo esto para que pueda verlo mejor. Información del estudiante, primero que todo, Ana
Matemáticas 8.5, física 7, química, bueno, sucesivamente hacíamos las notas de Carlos, de Sofía, de David, de Elena. Bueno, luego el promedio de los estudiantes, el promedio de Ana es 8, el promedio de Carlos es 7.8, Sofía 9.7, David 7.1 y Elena 8.3. Entonces, luego ya el estudiante con el mejor promedio, en este caso va a ser Sofía, porque mira, si podemos ver acá, de todos los 5, Sofía es la que tiene el mayor promedio, que es 9.1. Y la mejor materia fue literatura, porque tuvo el promedio de 8.5. Y ya Instru, eso es todo por hoy.